Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Yo quiero empezar por el tema de la política exterior de nuestro país. Porque por lo general queremos hacernos los que no comprendemos por qué la República Dominicana actúa como ha actuado. Que creo que su política exterior, independientemente cuál sea el gobierno, ha sido una política exterior por lo general que va atada a estas dos cuestiones: a los principios que nos comprometen, que nos atan, y a nuestros intereses, porque tiene que ser una combinación de las dos cosas. El último acontecimiento de esa política exterior es el rechazo a la farsa que se montó en Nicaragua, a la ridiculez de los Ortega. Ese es el último, digamos, capítulo de esa política exterior. Y ahí hay quienes se preguntan y quienes plantean, ¿por qué la República Dominicana hizo eso? Porque la República Dominicana pudo haber tenido una posición más cómoda, pudo haber tenido una posición gris. Ustedes saben que el gris es la tonalidad que toma el color cuando no quiere ser. Ese es el gris. El gris es el color cuando el color no quiere ser. Entonces, la República Dominicana pudo haber tomado una posición gris y no se mete en eso. Y bueno, perfecto. Pero resulta que los intereses de la República Dominicana no se pueden manejar con posiciones grises, ni los principios tampoco, porque yo creo que hay valores que hoy son compartidos por la humanidad. Por ejemplo, cuando se produjo el golpe de Estado contra Hugo Chávez, la comunidad internacional no apoyó ese golpe de Estado. Incluso la OEA habilitó la Carta Interamericana. Y la Carta Interamericana fue una posición de rechazo de todos los gobiernos de la OEA a el golpe de Estado que se produjo contra Hugo Chávez. Entonces, ahí se afectó un valor democrático, y frente a la afectación de ese valor democrático hubo una actuación internacional de condena a eso que se produjo allí. Y la República Dominicana fue parte de esa condena al golpe de Estado contra Hugo Chávez, que después se revirtió, que después fracasó. Bueno, eso lo hace en función de los principios, de las convenciones que suscribimos, de apoyo, de compromiso con los valores de la democracia, por ejemplo. Pero esa es una parte. Hay otra parte que hay que ponerla sobre la mesa. Hay otra parte que hay que ponerla sobre la mesa. Son los intereses de la República Dominicana. En función de esos intereses, la política exterior de la República Dominicana, desde la democracia para acá, ha tenido una tonalidad y va a seguir teniendo esa misma tonalidad en esta administración y en próximas administraciones. ¿Cuál es? La que es una política exterior
que está a la sombra de la política, de los intereses de Estados Unidos en la región. De los intereses de los Estados Unidos en la región. Y pudiéramos decir, por ejemplo, la izquierda, que ahí usted entiende por qué fracasó estrepitosamente, porque su interpretación de la realidad es fantasiosa, o fue fantasiosa, muy, muy fantasiosa. Usted puede decir, mire, no, la República Dominicana no tiene por qué hacer eso. ¿Cómo que la República Dominicana no tiene por qué hacer eso? La República Dominicana con Balaguer, con Guzmán, después con Jorge Blanco, con Balaguer, otra vez con Leonel Fernández, con Danilo Medina, con Luis Abinader. ¿Por qué ha tenido una actuación que tiene características muy similares, salvo el hecho del establecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con China, que ya fue otro salto? Las razones son muy claras. ¿De qué vivíamos después de la muerte de Trujillo? ¿De qué vivíamos? Nosotros vivíamos de los productos, de los 4 productos tradicionales de exportación, entre los que el azúcar, a partir de la caña, era el elemento clave. Entonces este país era beneficiario de una cuota preferencial de exportación para el mercado estadounidense. Incluso cuando empezó la crisis internacional del azúcar y los precios del azúcar vinieron hacia abajo, que coincidió con una elevación de los precios internacionales del petróleo, nosotros necesitábamos más que nunca que Estados Unidos nos mantuviera nuestra cuota preferencial y que esa cuota preferencial fuera a un precio no deprimido. No deprimido. Entonces, nuestra política exterior, a la hora de un presidente dominicano tomar medidas de política exterior, él no puede ignorar. Él no puede ignorar ese factor. Señor, yo tengo un 60% de la mano industrial, de la mano de obra industrial en la República Dominicana que depende de la industria azucarera. La industria azucarera es más del 20% de mi PIB. Estamos hablando en esos momentos, ¿no? Más del 20% de mi PIB. Más del 60% de la mano de obra industrial depende de ese producto. Entonces, ¿qué hago? Yo mañana tengo que enviar una delegación a Washington a abogar por el mantenimiento de la cuota preferencial del azúcar en los Estados Unidos, o pasado mañana, o la semana pasada envié esa comisión a Washington. Ahora me toca tomar una medida de política exterior. Los románticos me van a decir que yo puedo ignorar esa dependencia que tengo de Estados Unidos para tomar una decisión de política exterior independiente. La doctrina Estrada de México, yo la puedo adoptar, yo teniendo esa dependencia. Ok, cambia la economía, ahora nuestra dependencia no es de los precios internacionales del azúcar. Dejamos de depender desde hace tiempo de los precios internacionales del azúcar. Nuestro mercado internacional, además de las exportaciones que podemos hacer a Estados Unidos, es nuestra principal industria en estos momentos, es la industria turística. Caramba. ¿Y de qué mercado depende principalmente esa industria turística? Mi otra fuente de ingreso son las remesas. Caramba, ¿y de qué mercado dependen fundamentalmente mis remesas? ¿De qué mercado dependen mis exportaciones? ¿Con qué mercado tengo un tratado de libre comercio? Ah, no, pero yo puedo actuar como México. Yo puedo actuar como México. Que México desde el año de 1930 tiene lo que se denomina la doctrina
Estrada, que confrontó con la doctrina Tobar, la doctrina Estrada plantea no intervención en ningún asunto de otro país. Es decir, si hoy escogemos un gobierno democrático, México no lo reconoce, porque si no fuera democrático tampoco lo rechaza. Ellos entienden que el reconocimiento de un gobierno no debe depender de la comunidad internacional. Y por lo tanto, ni reconocen ni rechazan. Y desde el 30 se manejan con esa sola línea, que es la doctrina Estrada. Pero bueno, cuando yo voy a decidir en la República Dominicana, yo no decido en función de la realidad que tiene México, ni de los músculos que tiene México. México tiene un tratado de libre comercio, pero lo tiene con Estados Unidos y Canadá, tres grandes. Tres grandes tienen un tratado de libre comercio. La República Dominicana participa de un tratado de libre comercio con Estados Unidos que fue incluida en el tratado con Centroamérica. Y para la República Dominicana eso es un elemento clave. Bueno, pues yo me puedo dar el lujo de ignorar eso y decir, mire, yo actúo por esto, porque yo puedo actuar con independencia. Tontería del que no ha gobernado ni va a gobernar, y si gobierna, cambia entonces de postura, porque a la hora de la hora las cosas tienen que hacerse en función de las realidades que administra un país. Y entonces, en función de las realidades, ¿por qué diablos tenemos nosotros que no apegarnos a los valores democráticos de los que somos parte, porque un carajo se le ocurrió perpetuarse en el poder con su mujer y encabezar una caricatura ridiculísima ahí y una serie de cuestiones que no tienen que ver nada con nosotros? Absolutamente nada que ver con nosotros. O ¿por qué nos vamos a salir de una línea de política exterior que sí está vinculada a nuestros intereses? Porque sencillamente así debemos estar mejor. Así debemos estar mejor, pero no estaríamos actuando en función de la realidad. Que, por cierto, cuando nos vimos ante el problema de la caída de los precios internacionales del azúcar, coincidiendo con una elevación de los precios internacionales del petróleo, lo que era catastrófico para la economía dominicana, entonces fuimos beneficiarios de un delfinato de la política exterior de los Estados Unidos, que era Carlos Andrés Pérez, en función de que era, digamos, el principal promotor de la democratización de América Latina, de la lucha contra los regímenes dictatoriales. Entonces era la figura democrática que encabezaba, digamos, esa corriente en América Latina, y a partir de ahí y de los vínculos que nos unieron con él, entonces nosotros empezamos a tener acuerdos preferenciales para adquirir petróleo cuando el petróleo empezó hacia el alza. Es decir, que la coincidencia en una depresión del producto del que vivíamos con un encarecimiento del producto que necesitábamos pero que no producíamos, entonces se dio por esos vínculos de política exterior. Primero, precios preferenciales del azúcar aún en momentos de crisis, y segundo, pues el apoyo del delfín de la política exterior en la región de Estados Unidos, cuando esa política era una política de lucha contra las dictaduras, porque se entendía que las dictaduras pudieran reproducir el modelo cubano. Si mantenemos dictadura, entonces estamos dejando el espacio para que surjan otras Cubas. Si democratizamos, entonces tenemos otras circunstancias, y esa era la línea de entonces. Por otra parte, ya que estoy por ahí, por esa onda, sobre lo que ha declarado el subsecretario
de Estados Unidos sobre lo que ha declarado de que, bueno, Estados Unidos, según ha dicho el subsecretario Robinson, el Robinson, subsecretario de Asuntos de Narcotráfico de Estados Unidos, él dijo ayer en Haití que Estados Unidos no va a intervenir en Haití militarmente, que Estados Unidos va a apoyar las fuerzas de seguridad de Haití, las mismas fuerzas de seguridad que Estados Unidos cometió el error de desmantelar. Entonces, en consecuencia, eso quiere decir que hay un postergamiento de la crisis haitiana con todas sus consecuencias y que prácticamente la isla Hispaniola queda dejada a su suerte con el tema de la seguridad. Que la seguridad nuestra va a depender de lo que nosotros hagamos aquí en la República Dominicana para sustentarla. Porque la amenaza, el peligro que representa un estallido en Haití, pues tendremos que administrarlo aquí por nuestra cuenta, porque no habrá una intervención de los Estados Unidos de América con relación a este tema. Muchos podrán alegar, qué bueno que así sea. Lo que es real, que lo único que eso es más preocupante. Es más preocupante. Y los desafíos que plantea para nosotros son, digamos, cada vez más serios. Más serios. Hay muchas personas que quieren hacer equiparación y comparación en realidad con la situación que ha vivido históricamente la República Dominicana, compartiendo un país en una misma isla con otro país. Y hay quienes se atreven a equiparar eso. Hay hasta quienes se atreven a equiparar la situación nuestra con la de los dominicanos que van a Estados Unidos, como que las situaciones son iguales. Señores, lo que nosotros vivimos es único en el mundo. Es único en el mundo. Único. Y solo los dominicanos inmigración haitiana y la seguridad nacional. Él explica aquí de manera formidable cuál es la situación de la República Dominicana, por qué la situación de la República Dominicana es única. Ustedes saben que hay 48 estados o naciones que tienen el carácter insular, es decir, que están en una isla, 48. Pero de los 48, solo hay 8 casos, que él lo cita aquí muy bien, 8 casos donde hay más de un país. Es decir, en el mundo solo hay 8 casos donde hay más de un país en una misma isla. Solo hay 8 casos. Y los 8 casos son totalmente distintos en cuanto a las implicaciones que tienen al caso dominicano. Por ejemplo, él empieza por el caso de Irlanda, entre los 8 casos, que está ubicada en el Océano Atlántico Norte, cuyo territorio insular es compartido por la República de Irlanda del Norte y el Reino Unido. Esto es en Inglaterra. Está el caso de Chipre, situada en el mar Mediterráneo oriental, la cual es compartida por Grecia y Turquía.
Borneo, que está ubicado en el Océano Pacífico, su territorio es compartido por 3 naciones, Indonesia, Malasia y el Sultanato de Brunei. Pero ninguna de estas naciones que forman parte de esa isla tienen allí su sede principal. Es decir, lo que tienen es una posesión y una parte y una colonia, pero no es un país que existe ahí en toda su vida. Entonces, está el caso de Nueva Guinea, que está en la misma área geográfica de Borneo y es compartida por Indonesia y Nueva Guinea o Papúa. El caso de Timor, ubicada al sur del archipiélago malayo, es compartida por Indonesia y Timor Oriental. El caso de Isla Grande, situada en el subcontinente sudamericano, que es compartida por la República de Chile y Argentina. El caso de San Martín, ubicado en el Mar Caribe Oriental, la cual se encuentra compartida por los franceses y los holandeses. Y entonces está el caso de la isla española o la isla de Santo Domingo, ubicada en el Caribe Central, que es compartida por 2 estados, la República Dominicana y la República de Haití, que son 2 estados además que prácticamente todo lo que son está en esa isla, con un grado, con idiomas totalmente distintos, con culturas totalmente distintas, porque cuando en el caso de Irlanda, bueno, ya hay una parte que no forma parte, que el Reino Unido ya no es de la Unión Europea, pero todo eso era Unión Europea. Entonces, ahí no había interés de nadie quererse irse para el otro lado, para nada, absolutamente para nada. Entonces, teniendo esa situación tan particular, tan especial, que no la tiene ningún otro país del mundo, entonces nosotros estamos obligados, ahora que la comunidad internacional reitera que no va a hacer absolutamente nada frente a Haití, que Estados Unidos aparentemente ha variado lo que fue una característica de su política internacional, porque antes, donde habían vidas de estadounidenses en peligro, y no solo es que son 17 estadounidenses, es que hay niños que están secuestrados ahí también en ese grupo, que Estados Unidos supuestamente no va a hacer absolutamente nada para resolver ese problema. Entonces, que no hagan nada ellos, pero ojalá que después esa comunidad internacional que ha decidido no hacer nada, no objete lo que tenga que hacer la República Dominicana para proteger la integridad de su territorio. Que por lo menos eso se respete. Eso se respete. Y nosotros tenemos que mantener la insistencia en que no pueden estar contando con que se va a permitir una situación de hecho para que después en el plano internacional esas situaciones generen otro derecho. Porque lo que creían que era un mito, que era una aspiración, que era una fantasía, el hecho de que algunos países entendían que la solución del estado inviable haitiano estaba en dejarlo que llegara hasta una crisis, que no haya ninguna otra opción que no sea que se tire sobre la República Dominicana y después crear una situación de hecho. Pues, ¿cuál es el panorama que se está presentando con realidad? Esa es la realidad que realmente está planteando y está presentando la comunidad internacional. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.